¿Cómo les va? Un nuevo encuentro de Construyendo Historias. En el día de hoy nos encontramos aquí en el centro de la ciudad de Santa Fe, la peatonal San Martín y calle La Rioja. Estamos en lo que es la iglesia, la basílica de Nuestra Señora del Carmen. Vamos a estar recorriendo sus instalaciones, su rica historia y lo que vincula principalmente esta zona con el puerto. Invitamos a que nos acompañen. Buenas tardes, mi nombre es Rubén Chapero, soy arquitecto y docente de la Universidad Católica de Santa Fe e investigador en historia y patrimonio, sobre todo arquitectura argentina. Nos encontramos en el atrio de la iglesia Nuestra Señora del Carmen, hoy elevada al rango de basílica, y esta iglesia tiene la particularidad de haber sido proyectada por Jonás Laguía, el primer arquitecto que estudió en Europa, becado por la Confederación, y a su regreso estuvo en Santa Fe, fue intendente también de la ciudad capital y diseñó el templo de lo que era la iglesia de la zona portuaria. Una zona portuaria que no hay que confundirla con el puerto actual, sino que era simplemente una bajada para poder transbordar alguna mercadería que llegaba en canoas y demás. Pero el padre Doldán, preocupado por la gente que se estaba asentando en esta zona, comenzó a trabajar en su catequesis y evangelización y generar la iglesia que fue llamada la iglesia del puerto durante mucho tiempo. Jonás Laguía diseña la iglesia como una planta de nave central y naves laterales, con una fachada que no tenemos registro de cómo pudo haber sido su diseño, pero sí que tenía dos torres. Luego de varias vicisitudes y sobre todo algunos problemas para continuar la obra, que aproximadamente comienza cerca de 1870, para fines del siglo XIX, Juan Bautista Arnaldi, un prolífico arquitecto genovés que llegó a Argentina con la gran inmigración que vino entre el 80 y el 1910, y le encargan completar la iglesia que había sido proyectada por Laguía. La fachada actual es la que diseña Arnaldi y tiene una particularidad. Si uno observa cómo está compuesta la fachada, verá que hay una gran puerta de ingreso, casi como un arco de triunfo, con dos semicolumnas de orden gigantesco, y es que estaba cambiando el tiempo y la modalidad de la arquitectura. Estábamos dentro de una etapa de florecimiento de la arquitectura ecléctica italiana, teniendo una escala mayor, y la referencia de esta idea de mayor escala la tenemos en la Catedral de Paraná, que también es diseño de Arnaldi. Arnaldi, ¿qué hace? Genera un ingreso con una jerarquía superior, colocando prácticamente hasta el arranque de las columnas con la puerta, el gran portal de ingreso que tiene hojas de madera corredizas, no son de abatir, y luego, para completar y equilibrar toda la fachada, le agrega un muro que se cierra con un tímpano triangular y al cual posteriormente se coronó con una imagen de bronce de la Virgen del Carmen. En esta fachada, como sucede en la fachada que da sobre el lado San Martín, trabaja el escultor Marinaro, que también es un italiano que vino a hacer su oficio aquí, y la particularidad es que estas esculturas de Marinaro son de argamasa, o sea, lo que hoy podríamos decir, bueno, es de revoque, pero esto es una técnica muy difícil de llevar adelante, y el gran logro que tiene Marinaro no está justamente en la fachada principal, sino en la lateral, en la puerta transversal. La iglesia se fue construyendo por etapas, y en ese tiempo de la construcción es que se va a demoler el cabildo de la ciudad de Santa Fe, al cual se le agrega una torre con un reloj
campanario, y ese reloj se traslada a esta iglesia. A partir de prácticamente de la instalación del reloj con la generación a posteriori en 1905 del puerto nuevo de la ciudad de Santa Fe, esta zona comienza a tener mayor importancia en el desarrollo económico de la ciudad, y desde aquí se traslada hacia el norte, quedando el sur en el barrio sur, el barrio más tradicional, más refugiado en su parsimonia, en su historia, muy rica por cierto, pero la idea del progreso, la idea de la riqueza que podía dar el comercio, la industria, la navegación, se traslada a este lugar, y hoy justamente sigue siendo el centro puntual de la ciudad de Santa Fe. Bueno, soy el padre Jorge Sarzotti, estamos en la Basílica del Carmen, de la cual soy párroco, ubicada en pleno centro de la ciudad de Santa Fe, en la peatonal San Martín y calle La Rioja. Esta iglesia nace a mediados del siglo XIX, para ser más concreto, por iniciativa del entonces capellán del santuario de Nuestra Señora de los Milagros. En esa época no era santuario ni era Nuestra Señora de los Milagros, sino de la Merced, porque todavía no habían vuelto los jesuitas, el padre Doldán. Se necesitaba un templo nuevo en esta zona, que era ya el límite de la ciudad prácticamente en esa época, y la idea era, como ya se hablaba del puerto, de traer el puerto acá a Santa Fe, tener una iglesia cercana al puerto. Por eso en el comienzo esta iglesia del Carmen se llamó la iglesia del puerto. De hecho, si nos fijamos en la parte superior del retablo sobre la Virgen del Carmen, está la imagen de San Pedro Telmo, que tiene un barquito en la mano, que es el patrono de los navegantes, así como está en Buenos Aires San Telmo, también cercana a la Boca. La iglesia sufre varios atrasos en su edificación, la zona no era muy propicia, era un gran bañado toda esta zona, hubo que rellenar el terreno, por eso ustedes observarán a la entrada que hay varios escalones, hasta 5 escalones para acceder a este nivel del templo, para evitar las crecidas. Después, cuando se hizo el puerto, ya eso se regularizó. Y fue hecha un poco con la idea y las donaciones de muchos italianos residentes en la zona. En un tiempo contábamos con la imagen de la Virgen de las Nieves, de allá traída de Italia. Después la imagen surgió diversos traslados con la reforma conciliar, ahora está en reparación esa imagen antigua. De hecho, muere el padre Doldán, la obra se paraliza por bastantes años, hasta que comienza ya a funcionar como parroquia, de la segunda parroquia de la ciudad, con una jurisdicción que va desde la calle del Rosario, o sea, la actual Lisandro de la Torre, hasta más allá de Recreo, o sea, todo el norte de la ciudad y del campo, y de las quintas de esa época. Con el tiempo ha habido aquí grandes párrocos, algunos terminaron obispos, y se consagra el templo 1888, hasta que se la declara parroquia, y dependiendo por supuesto de Paraná, el viejo arzobispado del Litoral, por mandato del monseñor Gelaberi Crespo, que era el obispo del Litoral, es consagrada esta iglesia varios años después, en 1896, y desde entonces funciona ininterrumpidamente
con muchísima gente. Por supuesto, la iglesia, el valor grande que tiene es congregar a gran cantidad de fieles. Yo digo, para una cierta competencia con el padre Panigo, el párroco de la Basílica de Guadalupe, que este es el lugar de más peregrinos de Santa Fe, aunque Guadalupe tiene esa concentración anual enorme. Sin embargo, esto es todos los días. Esta iglesia se abre, calculen, a 6:15 de la mañana hasta mediodía, y por la tarde, desde las 6 de la tarde prácticamente hasta las 8:30 de la noche. O sea que es incesante el flujo de gente, con una interesante, por estar cerca de la terminal de ómnibus, con mucha gente que viene de las parroquias del norte de la ciudad, incluso de ciudades vecinas, de Paraná, incluso de Rafaela, de Esperanza. Mucha gente viene a confesarse, a recibir un consejo, y aparte en esta parroquia es la jurisdicción de la sede parroquial, o sea que actualmente abarca desde la calle Rosario, Lisandro de la Torre, hasta Cándido Pujato al norte, y el puerto al costado, después calle Belgrano, calle 9 de Julio, después San Jerónimo hacia el norte, y San Martín, las últimas cuadras, porque han ido naciendo multitud de parroquias de esta iglesia madre de parroquia. La Virgen de las Nieves, que era patrona es una imagen que está en Roma, en Santa María la Mayor, recordando el milagro de la construcción de esa iglesia de Santa María la Mayor, que nevó en el Esquilino en pleno verano romano, ¿no? En pleno agosto, el 5 de agosto, esa es la fiesta en Italia. Y después se puso en varios lugares como patrona, al norte, en los Alpes, en varios lugares, y es patrona también la Virgen de las Nieves de los cuerpos de montaña del ejército argentino, o sea que es una advocación muy querida para nuestra patria. Y muchos de los acontecimientos de la ciudad, sobre todo la vecindad con la Dante, sí, porque la gente era la misma, ¿no? La que estaba, los italianos que trabajaban en el puerto, en la zona de bancos, etcétera. Actualmente los centros urbanos, digamos, han emigrado un poco, pero antiguamente toda la gente tenía las grandes casas. Supóngase, recuerdo lo que era la procesión del Corpus Christi, que salía de esta parroquia, de la Basílica, iba por la calle San Martín y se adornaban las diversas casas para hacer las famosas estaciones de la procesión del Corpus Christi en el centro de la ciudad, hasta llegar, por supuesto, a la catedral. Hubo algunos acontecimientos muy importantes, por ejemplo, cuando fue el entierro del primer obispo santafesino, Monseñor Boneo. Yo tengo algunas gráficas que son impresionantes, que se trajo su féretro, se lo trajo a pulso desde la catedral hasta aquí, y desde aquí, bueno, fue en coche fúnebre hacia la Basílica de Guadalupe, donde abajo del altar mayor descansan sus restos actualmente. Y después la vida parroquial ordinaria, y ya les decía, nuestra iglesia tiene, en la zona parroquial, tiene 7 sanatorios, o sea, con la atención a los enfermos y demás, y la visita que hacemos así ordinariamente a los sanatorios, la iglesia cumple un rol muy importante. Una de las atracciones principales de este templo y el tesoro de este templo son las pinturas del techo, que fueron realizadas por un gran pintor que fue el maestro Cingolani, que junto con Marinaro, a él corresponden las figuras geométricas,
la puerta que da sobre calle San Martín, todo el trabajo que se ha hecho de ahí de talla de la puerta, etcétera, se buscó lo mejor y se gastó en forma realmente para lo mismo el órgano que ya cumplió más de 100 años, ya tiene más de 100 años y todavía sigue funcionando. O sea, actualmente estamos en un proyecto ya que de restauración, de puesta en valor de la iglesia después de varios trámites frente a la municipalidad, porque es patrimonio municipal el templo y también monumento histórico provincial. Las campanas del templo y sobre todo las del reloj son las que... El reloj que fue del antiguo cabildo de la ciudad de Santa Fe, llevaba unos 30 años, 40 años en el cabildo. Cuando se decide la demolición del cabildo, se instala en la torre que mira hacia el oeste del templo, o sea, noroeste, y con sus 4 cuadrantes y una máquina alemana que data, creo, 1860, 1850, y se instala aquí y desde entonces ha prestado servicios en la ciudad, suena cada 15 minutos. Bueno, ahí está sonando. Ahí nos está acompañando. Ahí nos está acompañando. Hace ya 2 años, que después de varios años sin funcionar, con una empresa que se dedica a estos relojes monumentales de Córdoba, había hecho ya algunos relojes en Santo Tomé y en la misma ciudad de Santa Fe, en el campo, en las parroquias de campo y también en la misma Casa Rosada. Entonces me animé y les pedí el servicio a ellos y han hecho un buen trabajo. Actualmente la maquinaria es eléctrica y tiene control satelital de la hora, o sea que eso ha facilitado porque durante muchos años personal municipal 2 veces por semana tenía que darle cuerda, porque era mecánico. La maquinaria vieja la rescatamos, se hizo limpiar perfectamente y está todavía vista para un próximo museo, para que quede en exhibición este verdadero tesoro de los santafesinos. Nosotros celebramos, por supuesto, a la patrona, a la Virgen del Carmen, y en ese momento sí concurre muchísima gente. Ordinariamente tenemos una misa los sábados y 4 los domingos, por la mañana 3 y a la noche 1. Los domingos, aparte en inviernos, hay otra misa. La capacidad yo nunca la medí en cuanto tal, pero el párroco anterior, no sé si era hijo andaluz de padre Silvestrini, que todos recordarán por más de 50 años, decía que entraban 1.800 personas. Puede ser, con buena voluntad eso pueden entrar, esa cantidad de personas. Yo hice realizar estudios porque había rajaduras que me preocupaban, fundamentalmente en la torre noroeste, y hicimos estudios con la Universidad Tecnológica. Después hicimos estudios de suelo. Ellos durante más de 1 año y medio estuvieron midiendo las rajaduras para ver las variantes con instrumentos de precisión en muchos lugares, y realmente la iglesia está sólida en ese sentido. No hay variaciones de suelo, el suelo está firme, me asegura los documentos de la Universidad Tecnológica. Después, gracias a un estudio también que hizo como extensión de cátedra hace años ya la Universidad Católica, creo que fue 2014 me parece, bueno, se hizo todo un relevamiento de las necesidades, hay muchas necesidades de deterioro al paso del tiempo. A mí me preocupaba fundamentalmente
porque hubo desprendimiento de algunos adornos de mampostería sobre la peatonal y en el frente. Eso, como es trabajo en altura, es muy caro y excede mi capacidad, como el techo, que siempre se ha tratado de impermeabilizar porque las pinturas están sobre el techo, en la bóveda, y en el cañón, mejor dicho, del techo, y estamos tratando de hacer una sobreestructura de zinc, de manera que, a la par que puede refrescar bastante la estructura, eso preservaría ya por al menos 50 años, creo, las pinturas. Estos primeros trabajos de emergencia, la provincia, ya firmamos un convenio, justamente hará 20 días con el gobernador, y la provincia nos ha dado una especie de subsidio, porque las obras están a cargo nuestro, para la concreción de estas urgencias, que serían ya evitar los desprendimientos, sellar las entradas de aguas en las filtraciones que pueda haber y encarar la construcción del sobretecho de zinc, ya que las columnas de soporte son las centrales y tienen su contundencia, de manera que no habría problema para sentar ahí esa estructura del sobretecho. Pastoralmente realmente estamos por la escasez de clero, ¿no? Y las diversas cosas que tiene que tener el obispo. De hecho, estamos con un sacerdote menos, siempre han sido 3 en la basílica, ahora somos dos, el padre Esquef y yo, que estamos a cargo de la atención pastoral. También un sacerdote del Opus atiende confesiones un día por semana. Pero sí, estamos escasos de clero, y después, bueno, un grupo de laicos. Esta comisión de la Basílica realmente ha trabajado mucho, porque son estudios, son papeleos, son trámites. Fe. La iglesia del Carmen está ornamentada con frescos del pintor Cingolani, que vino desde Italia siendo restaurador del Vaticano a trabajar aquí en Santa Fe, y también su compatriota Marinaro, que fue el escultor que también incorporó su obra artística a este templo, y se convierte así la iglesia del Carmen en uno de los reservorios más importantes que tenemos de pintura al fresco de la escuela italiana de fines del siglo XIX. Las características de estas pinturas son, a partir de la coloratura, en colores pastel, preferentemente las imágenes se resuelven con una dulzura muy propia de la piedad de fines del siglo XIX, teniendo en cuenta que es un mensaje de salvación que se inspira desde la pintura del barroco popular español y también del barroco popular italiano. La característica interesante de estas pinturas de Cingolani se reflejan en algunas situaciones propias de la composición pictórica de aquella época. El luneto central, donde está representada la ascensión de las almas que desde el purgatorio son llevadas a la presencia de la divinidad por la Virgen del Carmen, tiene un punto de vista que está ubicado con una baldosa de mármol que tiene esa leyenda en el pavimento de la iglesia, desde el cual se puede apreciar perfectamente la perspectiva ascendente desde el purgatorio hacia el cielo, hacia la esfera celeste, donde aparece detrás de una nube la luminosidad de la divinidad, o sea, de Dios Padre, que no tendría representación de imagen. Otra característica interesante para marcar es que Cingolani aquí no representa a la Virgen con el hábito común de su advocación del Carmen,
sino que la representa con vestimentas de una visión general de María, o sea, con su túnica roja y un manto celeste. O sea, un poco también esta es la idea de ver que la intercesión de la Virgen es un poco más importante que sus colores, o sea, está representando una imagen de María como intermediadora y llevando las almas al cielo, a la presencia divina. Junto con estos dos, con este luneto, perdón, central, aparecen dos óculos en los cuales uno se representa así cuando le da el escapulario la Virgen a San Simón Stock, y en el otro óculo, o sea, una figura circular, aparece el ángel de la salvación. O sea, toda la iconografía religiosa de la Basílica del Carmen, pintada por Cingolani, se aumenta en calidad y expresividad en cuanto a que hay lunetos o figuras semicirculares donde aparecen querubines con la representación muy genérica de aquellos tiempos en donde los ángeles, o sea, los querubines eran presentados como niños rollizos, muy simpáticos, muy dulces, y también en los muros aparecen medallones con distintas figuras, sean de santos, obispos, sacerdotes y demás. En la actualidad de las pinturas de Cingolani, este es el lugar más importante en cuanto a cantidad y calidad de pinturas, y también merece mencionarse que Santa Fe tiene en la iglesia de los dominicos, la iglesia de Nuestra Señora del Rosario, tiene figuras de los santos dominicos también pintadas por Cingolani. Cingolani también ornamentó en su momento el templo de San Francisco, el de los franciscanos, pero lamentablemente esas pinturas fueron removidas en la restauración de la década del 30 del siglo XX.